Muy bien, estamos comenzando este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a hablar sobre series. De hecho, todavía está desarrollándose. Quedan dos capítulos de la serie que vamos a hablar hoy día. Y además que está inspirada en una historia real. El autor de la serie, o mejor dicho, el director de la serie, es además autor del libro en el que se inspira esta serie, en un personaje real. Vamos a hablar de él y obviamente del de ficción. La serie se llama La sangre del camaleón, está siendo emitida en televisión nacional y uno de los participantes y además escritores y investigadores de este tema es Javier Rebolledo, que hoy día nos acompaña para hablar de esta serie, La sangre del camaleón, que es protagonizada por Daniel Alcaíno. ¿Cómo está, Javier? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bien, bien. Oye, Ahí sí. vamos a... sí, ahí sí. Bueno, hay que decir que Javier ha participado en diario escrito, estuvo, por ejemplo, en La Nación Domingo, en The Cleaning, 7+7, ha también ganado diversos premios, fue finalista en el concurso internacional de la UNICEF con el reportaje Alcatraz para menores, también trabajó en el documental El Mosito de Marcela Said, realizó el documental Castilla para la serie de televisión Porque en mi jardín, eh, y bueno, ganó también el premio al periodismo de excelencia de la Universidad Alberto Hurtado. Y hoy día lo tenemos acá porque, como decíamos, vamos a hablar de esta serie, pero me gustaría hablar del personaje en el que está inspirada la serie, porque tú escribiste el libro, que se llama Camaleón, de hecho, Ujú. sobre este doble agente, este hombre que tenía doble vida. Cuéntanos de él, por favor. Bueno, el personaje se llama Mario Lara. Es un personaje de ficción, hay que decirlo. Una cosa es la novela periodística y otra cosa es La sangre del camaleón. Por eso que tienen dos títulos distintos, el libro y la serie. Y también los personajes tienen dos nombres distintos. O el personaje real, digamos, del libro periodístico, se llamaba Mariano Jara y él se llama Mario Lara. Entonces, las acciones que llevan a cabo Mario Lara son distintas a las del personaje del libro. Por eso se trabajó con bastante libertad, te diría, pensando en una ficción. Justamente porque había que el consejo de la guionista, de la co-guionista, que es Cecilia Ruz en este caso, eh, que es una guionista profesional que me ayudó mucho en este trabajo, me explicó que el personaje tenía que estar mucho más metido en las historias que sucedían. En la vida real, Mariano Jara funcionó como pantalla. Entonces teníamos que hacer un personaje que estuviese metido, realmente comprometido con la historia, que es lo que uno está viendo hoy día en la serie. Un tipo que está digamos, en el transporte de las armas, que está en las misiones, etcétera. No que funciona solo como pantalla, sino que es actor, digamos, de las situaciones. Entonces, desde esa perspectiva, es la historia de un hombre, de un multimillonario que está metido en la crema innata de la dictadura, que tiene locales nocturnos, que se mete con las principales mujeres de la noche de la época, que además tiene 17 caballos, es presidente del club hípico, tiene 17 locales, en ese tiempo es más grande que ITES, es del mismo tamaño que Falabella más o menos. En el fondo un tipo millonario, tiene una muy buena situación económica y aparenta ser un tipo de derecha, digamos, francamente de derecha. Sin embargo, lo que esconde es que él es el bodeguero de las armas del Partido Comunista y que trabaja en una célula muy sensible de logística, que es la que no solo acopia, sino que también traslada las armas del Partido Comunista en un periodo de tiempo muy complejo, que es el año 85-86, que es cuando se empieza a decidir el año decisivo, que se llamó posteriormente, que como lo llamó el Partido Comunista, que era el año para votar a Augusto Pinochet. Es decir, se decide la internación más grande de Latinoamérica, que es Carrizal Bajo, y se organiza el atentado, el magnicidio en contra de Augusto Pinochet, donde terminan muriendo 7 de sus escoltas, no se logra matarlo, pero fue un evento que yo considero que fue fundamental, digamos, para la transición a la democracia, si uno quiere, como los mecanismos de presión para la transición a la democracia. Entonces, una historia muy interesante donde una de las premisas es, nada es lo que parece, ninguno de los personajes están siendo sinceros dentro de la obra, digamos, a lo largo de la serie, porque siempre están constreñidos. Gina no puede decir lo que realmente siente. Valenzuela también pretende. Mario también siempre está pretendiendo algo y todos se manejan en esta pesadilla, digamos, de luces nocturnas y de, entre comillas, belleza y de drogas y de alcohol, bajo un sistema invisible que oprime con una fuerza constante muy fuerte, invisible, pero muy poderosa. Y en ese sentido, bueno, tú decías, la serie está
se trabajó por sí sola. ¿Cómo se concretó la serie primero? Porque sé que esto lo postularon hay un Claro, fondo, y exacto. también, bueno, después escribirlo, redactarlo, encontrar gente. Mm. Bueno, se acercó en primer lugar después de una entrevista que di en la radio Bio Bio, Daniel Uribe, que es un productor cinematográfico que tiene una productora que se llama Inteligencia Colectiva, y me propuso la idea de transformar esto en una serie, en una película, le gustó la historia. Yo le dije que mi intención era ser guionista, empezar a trabajar en guiones y dirigir también, que no tenía experiencia, pero que si él quería y estaba dispuesto a eso, yo estaba dispuesto también en el fondo a ceder los derechos de la novela para que se pudiera llevar a cabo la obra. Y así fue como nos congeniamos, se hizo un teaser en el cual yo escribí el guión, Daniel lo financió, bastante gente trabajó también de forma gratuita, como en el caso de Luciana Echeverría, de Daniel Caíno, de Pablo Ausensi, de Juan Pablo Galde. Es una serie de actores que eran entre amigos míos, conocidos, bueno, la Luciana era mi pareja, etcétera. Entonces, de esa forma construimos esto, y luego de hacer el teaser, postulamos al CNTV y ganamos el fondo histórico, digamos, para creación cinematográfica en la categoría de series. Y así se Y hay, gestó el año 2018, lo ganamos el 2018 y se iba a grabar el 2019 en octubre. Y vino el octubre de 2019. Entonces después se iba a grabar en marzo de 2020 y vino el COVID. Y 2021, COVID. Y 2022 todavía nos quedaban vestigios de COVID y una inflación galopante, así que finalmente repactamos todo, Daniel se movió ahí para poder hacerlo y logramos hacer la serie en 4 capítulos. Originalmente estaba pensada para 8 capítulos, finalmente se hizo en 4 capítulos, producto de todas estas vicisitudes que te expliqué. Capítulos más largos de lo que eran originalmente los 8, pero con una reducción de capítulos y alargamiento de la duración de cada capítulo. y hay trabajo de guión también, es decir, reajustar el guión para 4 capítulos. Imagínate, hubo que cortar, pero con hacha, ni siquiera con tijera, fue terrible, porque hubo que sacar varios personajes que yo le tenía mucho cariño, que eran algunos personajes más principales, otros también más secundarios, que eran importantes y que iban aportando harto a este cóctel de situaciones, digamos, dentro de esta dictadura, donde, como te digo, nada es lo que parece, todos están pretendiendo, todos están de una u otra forma agobiados, bajo una belleza de alguna forma exultante que intentan proyectar dentro de la noche, pero que por abajo se está matando, torturando, etcétera, todo lo que pasaba en Chile durante los años 80. Ahí volaron hartos personajes, pero bueno, era lo que había que hacer porque era la única forma de hacer viable el proyecto, y, y pienso que de alguna forma también quedó mejor. A mí personalmente, digo, me gustan más las películas que las series. Me gusta cuando algo empieza y en 120 minutos, en 2 horas, tú eres capaz de contar digamos, una historia completa. 8 capítulos también era interesante, pero en alguna manera tú empezás a desarrollar otras tramas que son paralelas a la historia, empezás a alargar otras cosas, digamos, para poder contar, que también es interesante, pero a mí me gusta más seguir la columna vertebral siempre de una historia que se pueda contar más corto. Entonces también me vino bien el hecho de poder reducir eh, estos 8 capítulos a en realidad 6 por 12, 6 por 3, a 240 minutos más o menos que quedó el total de la serie. Y al momento de escribir, ¿cómo lo hiciste? ¿Te sentaste ahí con el libro o mezclaste las dos cosas, pusiste cosas nuevas? ¿Cómo fue Muchas cosas el trabajar nuevas. con el guión? Bueno, trabajé con Cecilia Ruz, como te digo, que es una guionista profesional en toda la primera etapa del guión, que es como la estructura, digamos, cosas que era importante aprender y que me fue muy útil, por eso le agradezco mucho. Y con posterioridad, el trabajo consistió básicamente en recordar muchas cosas que yo había conocido durante el periodo de reporteo, de trabajo, digamos, distintos personajes que me llamaban la atención, algunos que había ido a entrevistar adentro al penal Punta Peuco, al penal Cordillera, otros torturadores que andaban libres,
policías también, etcétera. Y así fui construyendo, digamos, personalidades. Yo digo, uno nunca puede inventar o nunca puede crear sobre algo que no conoce, digamos. Yo no creo en ese tipo de creación, digamos, en que uno invente algo. Yo voy a escribir de la nieve y nunca he estado en la nieve, digamos. O sea, uno de alguna forma cuando está inventando algo que ya está, digamos, que ya conoce y haces combinaciones de esta persona con esta otra persona y ahí quizás te sale un personaje interesante. Y eso fue básicamente lo que fui haciendo. Fui de gente que yo más o menos conocía, a la Gina le puse una característica, no voy a decir de quién, pero de una persona acá, de otra persona de allá, de otra de acá, a Álvaro Corbalán, a Valenzuela, perdón, también, de alguien que conocía acá, de quizá un personaje de cine también, y ahí con dos, tres, digamos, combinaciones y un batido, se termina haciendo el personaje. Y lo mismo con las situaciones, digamos, con las situaciones que ocurren dentro de la serie. Está hecha, digamos, dentro del código lo que se llama el film noir o el cine negro, que funciona con un voiceover que está atrás, no tipo Carlos Pinto, digamos, de Mea Culpa, sino que más parecido a lo que hace Scorsese o lo que hace Brian Di Palma en Carlitos Way, digamos, que es más bien el que va recreando los pensamientos, las emociones y un poco la historia de lo que te están contando, que es como el cine negro, y también con elementos claramente de cine de crimen. Entonces, la estética además es muy siempre desde el principio se pensó que era algo que nos preocupaba, porque la estética es muy distinta a cómo se había tratado el tema hasta este momento de los derechos humanos. Siempre fue, digamos, con un respeto mayor, tú te fijabas y los colores eran opacos, deslavados, la música era triste, los personajes siempre estaban muy serios, todo muy respetuoso, digamos, con una profundidad y una pesadez, ¿cachai? Que quizás eran necesarios. Entonces, la apuesta de nosotros era tocar esos mismos temas dolorosos, terribles, pero en medio de una cuestión que parezca una piñata, digamos, una fiesta como era la dictadura, donde las virtudes son públicas y los vicios están escondidos detrás, digamos, en la parte privada, donde ocurre todo el horror de todas maneras, de todas formas. Y a propósito de las características, ¿cuánto de Mariano Jara hay en Mario Lara? A propósito de la realidad. O sea, en cuanto a la aventura misma, te diría que poco, porque esta es la historia de un hombre que realmente sueña con derrocar a la dictadura, eh, y que está metido de lleno en la resistencia, yendo o sea, si tú te fijas, Mario Lara, los dos primeros capítulos parten y parte de su destino se sella también porque él está en Carrizal Bajo. Él va a Carrizal Bajo a buscar armas. Está ahí, metido, donde las papas queman. Mariano Jara nunca estuvo en Carrizal Bajo. Entonces, hay una inspiración que tiene que ver con el carácter festivo, con el hombre millonario que engaña a la dictadura, digamos, que está con las. Tampoco nunca Mariano Jara tuvo una pareja como Gina, digamos. La Wendy nunca estuvo metida realmente en la trama como nosotros la metimos ahora en la trama, que comienza de a poco a transformarse en una doble agente, cooptada por el poder, digamos, de la CNI para hacer caer a esto Mario Lara. Eso también es totalmente ficción. Mariano Jara nunca tuvo una hija, por ejemplo, que fuese frentista, militante del Frente Patriótico Manuel, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Entonces, hay una inspiración, que es lo que dice al principio de la serie. Esta serie nace a partir de la idea, o está originada a partir de la idea de Camaleón, doble vida de un agente comunista, pero posterior a ello nos dimos a la tarea de jugar un poco con los recuerdos que teníamos, digamos, de la dictadura, de otros eventos, de otros personajes, eh, y también de mucha de la realidad que se había ido acumulando, digamos, con parte del trabajo periodístico, de escritura que yo había llevado a cabo durante mi carrera. Bueno, está como decíamos, el desarrollo, porque quedan dos capítulos todavía, pero ¿qué te ha parecido por así decirlo, la respuesta? No sé. Eh, no sé si tuviste, me imagino que sí, tuviste tiempo de ver toda la serie completa y todo el tema, pero cuando se exhibe, me imagino que pasa algo distinto ahí, ¿no? No es solo verla en la Sí, interna, sino que ya expuesto el trabajo, me imagino que hay un sí. cambio ahí. Sí, para mí estuvo bien. Nunca pensamos, digamos, que iba a ser un batacazo en términos de rating, pero
fueron 500.000, 550.000 personas que estuvieron viéndola, digamos, durante el primer y segundo capítulo y posteriormente en internet, en YouTube, digamos, creo que ya va cerca de los 90, 100.000 personas el primer capítulo y tiene poco más de 10, 12 días, digamos, al aire el primer y segundo capítulo. Entonces, se está hablando mucho de la serie, muchos comentarios, me han contactado ya los actores, ya directores, mucha gente están contentos con el resultado. Les ha gustado esta propuesta, que era lo que yo te decía que estábamos preocupados, porque era algo que no se había hecho, digamos, y que pensábamos nosotros que había que hacerse, pero eso también siempre, cuando uno está jugando en ese límite, siempre es un riesgo, y corres el riesgo de no ser comprendido, de ser tratado quizás de frívolo, etcétera, y eso no era nuestra intención, pero entendíamos que corríamos el riesgo de que pudiera suceder. Sin embargo, no ha sucedido así. Los comentarios han sido muy positivos. Dicen que es muy terrible, sí, muy violenta, sobre todo el primer capítulo, cuando está la tortura a Héctor, por ejemplo, con esa bolsa plástica. Eh, Todo lo que pasa con la Gina también, con Álvaro Valenzuela, bien, lo que se viene ahora, digamos, la serie en general se va volviendo cada vez más claustrofóbica, digamos, la trama cada vez el círculo se va estrechando más y, y hasta ahora estamos contentos, fíjate, estamos contentos con los resultados. Creo que así fue un bonito proyecto, mucha gente trabajó con mucho esfuerzo. Bueno, Luciana, eh, tuvimos, por ejemplo, la suerte de poder tener a Malucha Pinto junto con Carlos Fonseca, que ella tiene dos familiares detenidos desaparecidos y Carlos Fonseca es víctima de tortura en una escena donde son asesinados en un falso enfrentamiento por el director de la CNI. Ellos aceptaron hacer esa escena. Entonces, el clima laboral que había, te digo, era muy, muy bonito en el sentido que todos dieron lo mejor. El hecho de que estuvieran actores que no estaban hace mucho tiempo, como el caso de Pablo Ausensi, por ejemplo, que está irreconocible, pelado, con guata, haciendo de Humberto Gordon, la misma Malucha, Bastián Bodenhofer va a aparecer más adelante, también absolutamente distinto de lo que uno... El hermano de Luis Silva, por ejemplo, del Partido Republicano, Agustín Silva, aparece siendo un ministro de la dictadura como el más derechista de todos los ministros de la dictadura, en una clara, fue coincidencia, pero parece una clara alusión a su hermano Luis. En este tercer capítulo lo van a poder apreciar muy bien. Todos siento que dieron lo mejor de sí. María José también, que es la hija de Mario, Juan Pablo también, creo que creó un personaje distinto, tenía la vara muy alta por el Corbalán que habíamos visto antes en los archivos del Cardenal, y este es un Corbalán que yo considero que es aún más malo, porque es como refinado, un tipo que no aparece amenazante, sino que es un tipo que aparece hasta casi amable, y eso lo vuelve aún más inquietante, porque es un abismo en el fondo, su personalidad es un abismo, y lo construimos deliberadamente así con Juan Pablo. Te diría que bueno, y Daniel Alcaíno es un monstruo, yo siento que se come el personaje, lo, lo hace suyo, Luciana también, digamos, Luciana está extraordinaria, entonces, estamos muy contentos de lo que María José Moya es la hija de Mario. Y en general, digamos, dejo afuera a muchos. Daniel Candia es también extraordinario como torturador, es un tipo súper sensible, un tipo súper bueno, y tú lo ves en la serie y es un natre, digamos. Entonces, todos bien, muy bien, personificados, inspirados, la gente de sonido, la gente de maquillaje, la gente de vestuario, todos trabajaron de forma maravillosa, con un ánimo increíble. Entonces, quedamos muy contentos. Te quedamos unidos, de hecho nos vamos a juntar a ver el cuarto capítulo, todos juntos. Y en medio de todo esto, obviamente tú decías que el COVID, el estallido social y todo eso jugó, no sé si a favor o en contra de que se estrenara este año, a 50 años A del favor golpe de de que se Estado. estrenara este año, en contra de que se estrenara a tiempo, pero a favor de que se estrenara este año. Claro, y además que, ¿qué te pasa a ti con, más allá de la serie? Porque tú has escrito libros, obviamente has conversado con uno y otro lado, porque no es solamente entrevistar a víctimas, sino que a victimarios. Y por lo tanto, ¿qué te pasa con este Chile que
por la serie, por ejemplo, poniéndola sobre la mesa, o otras historias que te ha tocado escribir? ¿Qué te pasa con un Chile donde todavía hay gente que está de uno u otro lado y no nos pasa como otros países que ya han asumido, por ejemplo, que no se puede justificar violaciones de derechos humanos, que no se puede justificar golpes de Estado, etcétera, etcétera? ¿Qué te pasa con esa división que todavía está? Sí, digamos que yo creo que es propio de lo que uno ve que ha sucedido en Europa, en Latinoamérica también, en Brasil, digamos, en Estados Unidos, con estos movimientos de derecha que se erigen con las nuevas características de la economía social de mercado, digo, con las inmigraciones, con el outsourcing, con todo lo que genera y el auge de estos nacionalismos o liderazgos fuertes que pretenden, digamos, ofertones la polar, en el cual se supone que van a traer el bienestar a la gente con más orden, con más nacionalismo, con más ejército, con más fuerza, etcétera, digamos, con más seguridad, etcétera. Eh, Creo que ese es el mismo germen que está contenido en todas nuestras dictaduras, digamos, las dictaduras militares que nos recorrieron de arriba a abajo. Entonces, no es raro que tengamos un José Antonio Kast que está vinculado con que justifique las violaciones de los derechos humanos y que diga que él en realidad le parece rarísimo o que no cree que Miguel Krasnov sea tan malo, pasando por el aro, digamos, todo el que tiene 500, 600 años de condena, él simplemente cree que no sea tan malo. Entonces, cuando él dice que no hay que juzgarlo por el pasado de su familia, por su papá, que fue oficial del ejército nazi, por su hermano, que fue analista que trabajó en conjunto con la DINA, con su otro hermano, que también fue mencionado en casos de violaciones de los derechos humanos en Paine, que él estaba chico, está bien, él estaba chico, pero mira lo que opinas respecto a los principales violadores de los derechos humanos, es decir, muy en concordancia con toda tu familia, con lo que hizo toda tu familia. Entonces parece que una cosa es ser chico en el momento en que ocurrieron las cosas, pero parece que la herencia de pensamiento se transmitió de todas formas. ¿Mm? Porque lo que yo veo es un fascista y veo un avance de ese movimiento fascístico para responderte la pregunta que tú me estás diciendo, como te digo, lo veo esto reflejado en muchos países, en muchos lados, digamos, lo hemos visto reflejado en muchos lados y creo que en el fondo es un avance, es una respuesta al miedo, es un avance de los sistemas absolutistas como respuesta al miedo a perder el trabajo, al miedo a que te asalten los venezolanos, los bolivianos, los peruanos, los colombianos, a perder el trabajo, porque están, etcétera. En el fondo, esta gente se nutre del miedo y ofrece respuestas absolutas. ¿Y qué es lo más cercano a eso? Digamos, evidentemente la unidad popular, Allende, digamos, el desorden, el descontento social, etcétera. Entonces se nutren de eso y dicen, bueno, no, pues aquí, esta cuestión hay que aquí ponerlo en su lugar. A ver, aquí igual se cometieron errores durante el gobierno de Allende. Mire, aquí vamos a leer el discurso, cuando el Parlamento le dice a Allende que, ¿cómo se llama?, que está pasando por encima de la institucionalidad, o aparece una pelagato, una diputada, diciendo que en realidad estos son leyendas, mitos urbanos, digamos, ¿ah? Y tienes eso como calidad social de una parte del país, yo creo, en todo caso, de una parte muy extrema. Pero yo siento que siempre de todas formas vamos avanzando con retrocesos, pero siempre se va ganando un poco más. Siento que es como una especie de camino circular en el cual avanzas un poco, sigues avanzando y retrocedes. Y después el próximo paso lo hay un poco más adelante y el próximo un poco más adelante y con retrocesos. Yo esto lo atribuyo a retrocesos dentro de un proceso de avance, de que es doloroso para los familiares, digamos, que tengan que escuchar a esta gente, digamos, justificando de nuevo lo injustificable, producto de lo que está pasando en la sociedad, de los problemas políticos, es terrible. Yo no lo quisiera y creo que es el momento ahora, cuando más hay que, digamos, ponerse firme en que hay cosas que no se pueden transar, ¿m? En nombre de nada. Y ahora, Javier Rollo, ¿en qué estás? Decías que te gustaba mucho escribir, guiones y todo lo demás. ¿Algún trabajo relacionado con eso o también en el mundo del periodismo? El periodismo me encanta, siempre me va a gustar, digamos, es mi carrera madre, es donde aprendí buena parte de lo que sé, escribir, etcétera. Y ahora me interesa indagar en esta parte de la escritura que tiene que ver con los guiones. Me gustó trabajar en un set con actores, dirigirlo, junto con Daniel, digamos, estar ahí
es una disciplina más colectiva donde la responsabilidad se reparte más, también juega más la imaginación, digamos, la imaginación pura de alguna forma, y eso también aliviana un poco también el trabajo y pienso seguir indagando por ese lado, estoy trabajando. Sí, no, está. Perdón. Eh, eso. Yo, mira, estoy desarrollando un proyecto ahora. En este momento estoy desarrollando un proyecto cinematográfico que espero poder llevarlo a puerto, que tiene que ver nuevamente, no puedo decir el tema exacto todavía, pero puedo decir que es un tema que es posterior a la dictadura, pero que también involucra violaciones a los derechos humanos y que va dentro de la línea, digamos, de lo que trabaja. Muy bien, pues Javier Rebolledo. ¿Cuándo se va? Bueno, el próximo jueves se emite ya el último capítulo, ¿no? Hoy día. Hoy día se emite el último. No, perdón, hoy día el tercero. Claro, el Tenés toda penúltimo la razón. del cuarto el otro El jueves. cuarto sí. Y bueno, tú dices que también bueno, van a estar todos disponibles a través de plataformas. Está hasta el 2 en este momento en YouTube. Ya. ¿Y no han pensado o no han planificado algo a través de streaming y eso? O sea, estamos tratando, pero como el canal 7 TVN tiene los derechos digitales, se les ocurrió que era bueno subirlo a YouTube, pues y con eso matan el producto o la obra. El producto, digamos, cuando uno lo ve desde la perspectiva de que hay que sacarle algún partido económico, digamos, y promocionarlo, y la obra cuando uno lo piensa estrictamente en el sentido artístico, digamos, pero en las dos cosas, yo creo que matan las dos cosas. Al dejarlo liberado tan pronto en YouTube y que toda, o sea, fantástico que lo vean 100.000 personas para mí en YouTube en tan poco tiempo, pero, pero es terrible desde la perspectiva de que esto podría estar en una plataforma también para que la gente lo disfrutara en streaming, quizás 4 capítulos de un solo paraguaso sin comerciales, pues, ¿cachai? Sería más allá de lo O que que tuviera podamos. un camino más largo. ¿Ah? Es decir, tuviera un camino más largo como las típicas series que uno ve en streaming que no son disponibles masivamente. Porque YouTube cualquiera puede entrar. Claro, pero también mucha gente tiene, a esta altura del partido, la cantidad de gente que tiene Netflix es también importante, pues. Entonces, yo creo que mucha gente lo podría disfrutar. En YouTube, entre paréntesis, está con comerciales. Está con Ya, o sea, comerciales. igual Te lo van parando, cada cierto rato te van parando el ritmo. Entonces, lo ideal para nosotros es poder lograr que TVN en algún momento baje ese contenido, digamos, dentro de un periodo prudente, probablemente cuando termine el cuarto capítulo, para poder subirlo, tratar de negociarlo y venderlo a un streaming. ¿Y esto por qué? ¿Por el fondo o porque llegaron a un acuerdo con TVN o estaba destinado que iba a ser TVN que iba a emitir la serie? Lo que pasa es que el CNTV es un fondo de dinero del Consejo Nacional de Televisión que está hecho para financiar a los canales que tercerizan servicios. Entonces, una productora particular postula al proyecto, pero tiene que sí o sí emitirlo en la televisión. Ojalá que vaya con un contrato firmado primero con TVN, porque eso le da más fuerza al proyecto, y después cuando TVN lo pasa, ellos son los dueños de los derechos durante no sé cuánto tiempo, durante 7 años. Uno lo hace, uno lo trabaja, uno contrata a los actores, uno escribe el guión, el productor hace toda la pega y después se le entrega a TVN y TVN hace lo que quiere con el producto. Así es. Tal cual. No le estoy quitando ni poniendo. Entonces, bueno, es penca por ese lado. Es penca por ese lado Bueno, porque esperemos que... Sí, no, te decía que esperemos bueno, que la situación modifique un poco. Parece que está difícil algún cambio todavía, así como vamos de aquí a fin de año. sí, está difícil. Está difícil, difícil. Muy bien, Javier. Javier Rebolledo, que es periodista, lo recalcamos. Esta entrevista también está disponible en streaming, por si acaso. Va a estar en YouTube, Spotify, Facebook y otras plataformas. Así que, bueno, Bacán. lamentablemente no.
también tenemos que publicarla ahí. Pero bueno, agradecido del tiempo, Javier, porque además ha estado, hay que decirlo, ha estado con muchas cosas y por lo tanto se hizo el tiempo también hoy día de conversar con Sí, nosotros, así que por eso también te damos las disculpa por gracias. fallar, por haber fallado también cuando teníamos la primera entrevista. Me asusté ahí cuando me di cuenta, porque no me gusta dejar, digamos, a nadie esperando y sobre todo si tiene interés en el trabajo, te lo agradezco y que hayas aceptado hacerme la entrevista con posterioridad. No, para eso estamos. Gracias a ti, Javier. Un abrazo y éxito. Vamos a estar atentos al último capítulo el próximo jueves. Muchas gracias. Y hoy día también. Gracias.